La respuesta de mi hija a la muerte de su madre fue una sola y escalofriante frase, sobre la fiesta de cumpleaños de su esposo. No tenía idea de que esa frase le acababa de costar una herencia de $5 millones, y que su verdadero castigo estaba a punto de ser entregado delante de todos sus amigos importantes. Déjenme en los comentarios desde donde están viendo este vídeo y den like y suscríbanse si creen que el respeto a la familia es más importante que cualquier fiesta. El silencio en nuestra casa era algo físico. Una manta pesada que sofocaba cada sonido, cada recuerdo. Durante 50 años, esta casa en los suburbios de Atlanta había estado llena de la presencia de mi esposa, Lena, sus risas desde la cocina, el murmullo suave del televisor mientras veía sus dramas históricos, el sonido de su tarareo mientras cuidaba su jardín. Ahora, no quedaba nada. Solo el zumbido bajo del refrigerador y el frenético latir de mi corazón roto. Me senté en el sillón que siempre había sido suyo, la tela floral ya gastada todavía guardando el tenue aroma de su perfume de lavanda. El peso de mis 71 años me aplastaba como nunca. Mi mano temblaba mientras levantaba el teléfono. Su rostro me sonreía desde la pantalla, una foto de nuestro último aniversario. Me tomó todas mis fuerzas abrir mis contactos y presionar el botón de llamada junto al nombre de mi hija. Chloe. Nuestra única hija. Nuestro orgullo y alegría. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Chloe, dije, la voz quebrada al pronunciar su nombre. Es sobre tu madre. Ella se ha ido. La línea quedó en silencio por un momento. Alcancé a oír música de fondo, algo animado y alegre que me golpeó como una bofetada. Y entonces, un suspiro. No un grito de sorpresa, no un sollozo de dolor. Un suspiro de molestia. ¡Ay, papá! Lamento mucho oír eso. Ella llevaba tiempo sufriendo, ¿verdad? Sus palabras sonaban como un guión perfectamente ensayado de condolencias, pero su voz era hueca, distante. Como una desconocida leyendo una tarjeta de pésame. Sufría porque extrañaba a su hija, pensé, pero no lo dije. Mi duelo era demasiado crudo, demasiado sagrado para arrojarlo en medio de una discusión. El funeral será este sábado, logré decir al fin. En la iglesia de la calle ELM. Tú la conoces. Otra pausa. Esta vez más larga, cargada de una tensión que podía sentir a través del teléfono. ¿El sábado? Repitió. La simpatía fingida en su voz desapareció, sustituida por una extraña ansiedad casi alegre. Ay, papá, ¿no puedes hablar en serio? ¿No lo puedes mover a otro día? Me quedé sin palabras. ¿Moverlo? ¿Mover la despedida final de la mujer que le dio la vida? Antes de que pudiera reaccionar, se apresuró a continuar, su voz convertida en una cascada de excusas nerviosas. Sabes que este sábado es el cumpleaños 42 de Kevin. Hemos planeado una gran fiesta desde hace meses en el club de campo. Estarán todos sus socios, sus clientes más importantes, es una oportunidad enorme de contactos para él. No podemos cancelarla. Me dejé caer en el sillón, con el teléfono frío como hielo contra mi oído. Una fiesta de cumpleaños. Mi hija estaba poniendo en la balanza el funeral de su madre contra la fiesta de cumpleaños de su esposo. Y estaba ganando la fiesta. Intenté razonar con ella. Chloe, este es el funeral de tu madre. La gente volará desde todo el país. Su familia, nuestros amigos. Esperan verte allí. Se trata de mostrar respeto. Pero era como hablarle a una pared. Su atención estaba centrada únicamente en su esposo y en su carrera. Es importante para el futuro de Kevin, papá. Lo entiendes, ¿verdad? No es que no me importe, pero la logística es imposible de cancelar ya. La fianza no es reembolsable. Ya pagamos al servicio de catering. Cada palabra era un martillazo en mi corazón. Ella hablaba de depósitos mientras yo hablaba de dignidad. Se preocupaba por el catering mientras yo trataba de encontrar cómo enterrar a la mujer con la que había compartido 50 años. La mujer que se desveló toda la noche cosiendo a mano el vestido de graduación de Chloe. La mujer que canjeó sus propios bonos de jubilación para ayudar con la entrada de su primera casa. Esa mujer. Mi Lena. El frío en mi pecho comenzó a arder, transformando el hielo del dolor en el acero candente de la ira.
Una furia tan pura y tan profunda que por un instante silenció mi pena. Lo vi todo con una claridad dolorosa. Esto no era solo una decisión egoísta. Era la culminación de 1000 pequeñas traiciones, una erosión lenta de los valores que Lena y yo intentamos inculcarle. Era el resultado de su matrimonio con Kevin, un hombre que veía a la familia no como un vínculo de amor y apoyo, sino como un recurso más que explotar. «Haré lo que pueda, papá», dijo finalmente, con un tono indiferente, una promesa hueca que no pensaba cumplir. «Tengo que irme. Kevin me está llamando al otro teléfono. Te hablo luego». Y colgó. No dije adiós. Solo bajé el teléfono y me quedé mirando la sonrisa de Milena en la pantalla. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era vacío, estaba lleno de determinación. Mi hija había hecho su elección. Había escogido una fiesta por encima de su madre. Ahora era mi turno de elegir. Y sabía, con absoluta certeza, que mi elección cambiaría su vida para siempre. Esa llamada se repetía en mi mente, cada palabra abriéndome una herida nueva. Pero mientras la rabia se asentaba, desenterraba una historia aún más dolorosa. No era una ruptura repentina. Era el derrumbe final de un cimiento que llevaba años agrietándose, desde el día en que Kevin Miller entró en nuestras vidas. Recuerdo el día en que Chloe lo presentó como si fuera ayer. Era una tarde fresca de otoño y Lena había pasado todo el día cocinando. Preparó su famoso gumbo, ese que Chloe decía que podría comer cada día por el resto de su vida. Cuando Chloe entró, su rostro irradiaba una felicidad que no le había visto nunca. Y a su lado estaba Kevin. Alto, atractivo en ese estilo impecable, con un apretón de manos firme y una sonrisa que parecía sacada de un manual de ventas. Dijo ser asesor financiero en Buckhead, una de las zonas más ricas de Atlanta. Hablaba de inversiones y carteras con una confianza natural que impresionó a Lena y, lo admito, incluso a mí. Veíamos a un hombre exitoso, un hombre blanco que parecía adorar a nuestra hija. Veíamos un futuro seguro para ella. Estábamos tan orgullosos que estábamos ciegos. La primera grieta apareció durante la cena. Kevin miró el plato de gumbo, ese guiso oscuro y rico que guardaba generaciones de historia familiar, y lo revolvió con la cuchara. «Es muy rústico», dijo, y la palabra quedó flotando en el aire como una ofensa. La sonrisa de Lena se apagó un instante. Vi el dolor en sus ojos antes de que lo disimulara. «Es una receta familiar muy antigua», respondió con calidez, tratando de tender un puente. Chloe, que debía haber defendido la cocina de su madre, solo rió suavemente. «Ay, mamá, lo que pasa es que Kevin está acostumbrado a los restaurantes 5 estrellas. Su paladar es un poco más refinado». «Refinado». Esa fue la palabra que usó. Como si nuestra comida, nuestra cultura, fueran algo burdo. Vi a mi hija, la misma que antes dejaba el plato limpio, ahora mirándolo con ojos ajenos, con los ojos de Kevin. Esa noche, mientras recogíamos, Lena estaba callada. «No le gustó mi comida», susurró, no como pregunta, sino como una certeza. La abracé y le dije que ese hombre era un tonto sin gusto, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Chloe estaba creando distancia, levantando un muro entre su nueva vida y la antigua. Las grietas pequeñas comenzaron a multiplicarse. Cada vez que venían de visita, Kevin hacía comentarios sutiles pero despectivos. Llamaba a nuestro vecindario pintoresco, pero con un tono que significaba decrépito. Observaba los muebles de roble macizo que había comprado con el primer gran cheque de mi empresa de construcción y decía: «¿Alguna vez has pensado en algo más minimalista?». Chloe solo sonreía y le apretaba el brazo, un gesto silencioso de complicidad. Estaba tan atrapada en la vida que él le ofrecía, los clubes privados, las vacaciones en Europa, la ropa de diseñador, que no podía ver que la estaba enseñando a avergonzarse de dónde venía. La estaba aislando de nosotros, un gusto refinado a la vez. Y ella lo permitía. Con gusto. El primer gran temblor, el que me mostró la verdadera naturaleza del hombre con el que se había casado mi hija, llegó un año después. Estábamos todos en el patio trasero, en un asado dominical. Era un día perfecto en Georgia, el sol calentaba mi rostro. Lena le enseñaba a Kevin los rosales que había plantado cuando Chloe nació. Eran su orgullo y su alegría.
Yo estaba en la parrilla, el aroma del humo de nogal llenando el aire. Todo parecía paz doméstica perfecta. Hasta que Kevin lo rompió todo. Se aclaró la garganta y me miró con esa sonrisa pulida de vendedor. Y Laiche, empezó, Chloe y yo estuvimos hablando. Hemos estado revisando sus finanzas y creemos que tú y Lena están sentados sobre una mina de oro con esta casa. Dejé de dar vuelta a las costillas. ¿De qué hablas, Kevin? Él hizo un gesto señalando el jardín, al enorme roble que planté el día en que Chloe dio sus primeros pasos. El valor de esta propiedad se ha disparado. Podrían venderla, sacar el dinero y mudarse a una residencia de retiro de lujo. Mi firma administra una preciosa al norte de la ciudad. Servicios de primera, seguridad 24 horas, atención médica. Sería una decisión inteligente. Una manera de asegurar su futuro. Lo miré, luego a Chloe, que asentía con entusiasmo, con una mirada ilusionada en el rostro. Ellos no veían un hogar. Veían un activo. Veían un número en una hoja de cálculo. Mi voz salió baja y firme cuando por fin hablé. Esto no es un activo, Kevin. Esta es nuestra casa. Lena plantó cada árbol de este jardín con sus propias manos. Aquí trajimos a nuestra hija del hospital. Cada marca en el marco de la puerta es un registro de su crecimiento. Los recuerdos no se venden. Esperaba que Chloe lo entendiera. Esperaba que interviniera y dijera, claro, papi no lo dijo en ese sentido. Pero no lo hizo. Me miró con frustración, el ceño fruncido. Papá, no seas tan sentimental. Kevin solo habla de ser prácticos. Ya no eres tan joven. Esta casa es demasiado grande para mantenerla. Sus palabras me hirieron más que cualquier insulto de Kevin. Sentimental. Me llamó sentimental. Como si toda una vida de amor y trabajo fuera una debilidad ridícula. Apagué la parrilla. El apetito se me había ido. La conversación terminó, dije, con una voz que no dejaba espacio para réplica. Nunca venderemos esta casa. La sonrisa de Kevin se tensó. Había perdido, y no le gustaba perder. Pero fue la reacción de Chloe la que verdaderamente me rompió el corazón. Más tarde, cuando se iban, me apartó a un lado. ¿Por qué tienes que ser tan terco? Susurró, su voz afilada de fastidio. Kevin solo intentaba ayudar. Siempre tienes que hacerlo todo tan difícil. Difícil. Porque me negaba a vender mi alma a cambio de dinero. Ese día comprendí que la batalla no era contra Kevin. La batalla era por el corazón de mi hija. Y temí que ya la hubiera perdido. Después de aquella discusión sobre vender la casa, el aire entre nosotros se volvió espeso de palabras no dichas. Las visitas de Chloe y Kevin se hicieron menos frecuentes, más formales. Eran encuentros breves, frágiles, llenos de charlas vacías que bordeaban el abismo abierto entre nosotros. La risa fácil que antes llenaba el hogar se había ido, sustituida por un silencio forzado. Miraba a mi hija y veía a una mujer que ya no reconocía. Nos observaba a su madre y a mí con una especie de lástima educada, como si fuéramos reliquias de un pasado del que intentaba escapar. Durante ese tiempo, Kevin pareció dejar de lado el tema de la casa. Pero yo he estado en la construcción toda mi vida. Sé que si no puedes derribar un muro, buscas otra entrada. Y pronto descubrí que Kevin era muy bueno encontrando nuevas puertas. Su nueva táctica era más sutil, más insidiosa. Dejó de criticar nuestro hogar y empezó a centrarse en nuestro dinero. Mi dinero. Se sentaba en nuestro sofá, bebiendo el té helado que Lena le servía, y hablaba con naturalidad del mercado bursátil. Soltaba nombres de empresas tecnológicas y usaba términos como carteras de crecimiento agresivo o bonos de mercados emergentes. Intentaba sonar impresionante, hacerme sentir que el mundo de las finanzas modernas era un idioma que yo no podía entender. Trataba de hacerme sentir viejo, desfasado. Quería que pensara que el dinero que había ganado con esfuerzo durante 45 años de trabajo duro y decisiones prudentes estaba malgastado en cuentas de ahorro simples y bonos de bajo rendimiento. Estaba plantando una semilla de duda, esperando que creciera en miedo. Y el miedo, él lo sabía, hace que la gente cometa tonterías. La campaña de insinuaciones escaló un martes por la noche.
Kevin llamó diciendo que él y Chloe querían venir a hablar de algo importante. Un asunto familiar, dijo, con una seriedad fingida. Llegaron sin una botella de vino ni flores para Lena, sino con un maletín de cuero elegante. Lo colocó sobre la mesa de centro con un golpe suave que resonó en la sala silenciosa. Lo abrió y sacó un portátil y un montón de folletos brillantes. No era una visita familiar. Era una venta. Durante la siguiente hora, presentó una proyección llena de gráficos y tablas que apenas podía leer. Habló de volatilidad del mercado, de inflación, de la necesidad de asumir riesgos calculados para asegurar nuestro legado. La palabra me dio ganas de reír. Hablaba de legado como si fuera una cifra en una cuenta bancaria, no el amor y la vida que habíamos construido entre esas paredes. Finalmente, llegó al punto. Había identificado una oportunidad única de inversión, un fondo tecnológico de alto riesgo y alta recompensa, gestionado por su firma. Prometía rendimientos que sonaban demasiado buenos para ser verdad. Y como solía decir mi padre, si suena demasiado bueno para ser verdad, lo es. Todo lo que tenía que hacer, según él, era liquidar todos mis ahorros de vida y transferírselos. Él se encargaría del resto. Haría que mi dinero trabajara por mí. Dejé que el silencio colgara en el aire después de que terminara. Observé esa sonrisa confiada, depredadora, en su rostro. Miré a mi hija, que me observaba con una expresión expectante, casi desesperada. Ella ya había comprado la fantasía que él vendía. Veía un futuro de más riqueza, un atajo a la vida que anhelaba. No veía el peligro. No veía la falta de respeto. Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos en las rodillas. Mis manos ásperas, llenas de callos por décadas de trabajo. Las manos de un hombre que construyó cosas reales, no de alguien que mueve números en una pantalla. Kevin, dije con calma, te agradezco la presentación. Fue muy colorida. Vi un destello de molestia en sus ojos. Pero déjame decirte algo. Empecé mi empresa de construcción con una camioneta usada y $2,000 que ahorré trabajando en 2 empleos. La levanté desde cero, de la nada. He manejado nóminas, negociado contratos millonarios y sobrevivido a 3 recesiones. Sé cómo manejar mi dinero. Y la primera regla que aprendí es que nunca pones todos los huevos en una sola canasta, especialmente una que no entiendes ni puedes ver. Toqué con un dedo uno de sus folletos brillantes. Me pides que te entregue todo lo que he trabajado, todo lo que he construido para proteger a mi esposa y a mi familia, y confiarlo en un fondo lleno de empresas de las que jamás he oído hablar. No lo voy a hacer. La máscara profesional de Kevin se resquebrajó. La sonrisa pulida desapareció, sustituida por una línea tensa de ira. Y Laiche, dijo, su voz cargada de condescendencia, con todo respeto, el mundo ha cambiado. No puedes dejar el dinero en una cuenta de ahorros. Así no se construye riqueza hoy en día. Así fue como yo construí la mía, respondí con firmeza. Con sudor y cautela, no con apuestas. La tensión llenó la sala. Chloe intervino, suplicante. Papi, Kevin es uno de los mejores asesores de la ciudad. Solo quiere ayudarte. Ayudarnos. La miré a los ojos. ¿De verdad, Chloe? ¿O solo intenta ayudarse a sí mismo? La acusación flotó en el aire, innegable. Kevin cerró de golpe el portátil y empezó a guardar los folletos en el maletín con movimientos bruscos, llenos de rabia. Sabía que había perdido. Su orgullo estaba herido. La visita terminó minutos después con despedidas frías y cortantes en la puerta. Sabía que no había acabado. Sabía que usaría a mi hija como su arma. Y tenía razón. 2 días después, volvió Chloe. Sola. En cuanto entró por la puerta, vi la tormenta en sus ojos. Ni siquiera se sentó. Se quedó en medio de la sala, con los brazos cruzados, el cuerpo rígido de ira. ¿Cómo pudiste? Empezó, la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste avergonzar a Kevin así? Vino en su tiempo libre, intentando hacer algo bueno por ti, asegurar tu futuro, y lo trataste como a un criminal. Seguí sentado. Lo traté como a un vendedor, Chloe. Que es exactamente lo que era. No es un vendedor, es mi esposo. Es familia. Gritó,
y la palabra familia sonó como una acusación. ¿Por qué siempre tienes que ser tan desconfiado? ¿Por qué piensas que todos intentan estafarte? Solo quería ayudar. Me levanté lentamente y me puse frente a ella, con el corazón doliéndome por la hermosa y confiada niña que alguna vez fue. Esa niña que había sido reemplazada por esta mujer iracunda y a la defensiva. La miré fijamente a los ojos. Mi voz era baja, pero cargaba el peso de mis 71 años. La familia no mira las cuentas bancarias antes de mirarse a los ojos. Chloe, dije. En los últimos 2 años, tu esposo ha mostrado más interés en mis estados financieros que en mi vida. Más preocupación por mi portafolio que por la salud de tu madre. La confianza se gana, hija. No es un derecho que viene con el matrimonio. Y él no se ha ganado la mía. Ella me miró, sin palabras por un instante, su rabia sustituida brevemente por la sorpresa. Pero el muro que Kevin había construido a su alrededor era demasiado alto, demasiado grueso. La ira volvió, como un escudo que la protegía de la verdad. No lo puedo creer, susurró, negando con la cabeza. Eres imposible. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. El sonido resonó en toda la casa, un eco definitivo y final. Las visitas no solo se volvieron menos frecuentes después de eso. Se detuvieron por completo. El abismo entre nosotros se había convertido en un cañón. Y yo estaba en un lado, viendo cómo mi hija desaparecía en la distancia desde el otro. El silencio que siguió al portazo de Chloe fue un silencio distinto. No era la calma de un hogar en paz. Era el silencio muerto de una herida, un silencio que supura. Durante un tiempo, la vida siguió en apariencia. Lena y yo retomamos nuestro ritmo, esa danza de 50 años que no necesitaba palabras. Cuidábamos el jardín, leíamos en el porche, veíamos películas antiguas. Fingíamos que el abismo abierto con nuestra hija no estaba allí. No hablábamos de ello. El dolor era demasiado grande, y Lena, lo veía claramente, se aferraba a la esperanza de que Chloe recapacitara. Ella creía en la bondad del corazón de su hija, incluso cuando yo empezaba a sospechar que ese corazón ya no le pertenecía. Y entonces, el mundo se sacudió bajo nuestros pies. El consultorio del médico era frío, estéril, con un olor tenue a cloro. Las palabras nos llegaron envueltas en jerga médica, frases como carcinoma metastásico y protocolos de tratamiento, pero todo se reducía a una sola y aterradora palabra: cáncer. Era una palabra que se tragó todo el aire de la sala. Sentí la mano de Lena aflojarse en la mía. La miré, a la mujer que había sido mi roca, mi todo, y por primera vez en 50 años vi miedo en sus ojos. Un miedo profundo y hondo que reflejaba el mío. En ese instante, el mundo se redujo a los dos. Toda la rabia que sentía por Chloe, toda la frustración con Kevin, se evaporó. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era la mujer sentada a mi lado. Apreté su mano y dije lo único que pude. Lucharemos contra esto. Juntos. Cuando volvimos a casa, llamé a Chloe. Su reacción inicial fue la esperada. Una respiración aguda, una lluvia de preguntas y una cascada de promesas. Dios mío, mamá. Lo siento tanto. Iremos. Haremos lo que haga falta. Lo que necesites, dínoslo. Lo dejamos todo. Me aferré a esas palabras. Quería creerlas. Lena necesitaba creerlas. Durante una semana pareció que la antigua Chloe había vuelto. Vino a la primera cita con el oncólogo. Trajo víveres. Se sentó con Lena y le sujetó la mano. Incluso Kevin logró adoptar una expresión de preocupación. Pero fue solo una actuación. Y el espectáculo tuvo una función muy corta. Conforme la realidad de la enfermedad se imponía, también lo hicieron sus excusas. El tratamiento fue brutal. Lena estaba a menudo enferma, cansada y con dolor. Necesitaba apoyo. Necesitaba a su hija. Pero las visitas de Chloe se hicieron más cortas, sus llamadas menos frecuentes. Las excusas empezaron como un goteo y pronto se convirtieron en una riada. La primera vez que Lena tuvo una mala reacción a la quimio llamé a Chloe, la voz tensa de preocupación. Íbamos a ir ahora mismo, dijo ella, con la voz acelerada, pero a Kevin le han convocado a una reunión de última hora.
Es con los socios de la oficina de Nueva York. No puede faltar. Tengo que estar con él. Intentaremos venir mañana. El mañana nunca llegó. Unas semanas después, Lena se encontraba un poco mejor y esperaba una visita el domingo. Chloe llamó esa mañana. Papá, lo siento muchísimo, pero nuestros vecinos nos invitaron a su casa en el lago para el fin de semana. Llevamos tiempo intentando entrar en ese grupo. Es muy importante para nuestra posición social. Lo entiendes, ¿no? Yo no lo entendía. No entendía cómo una casa en el lago podía ser más importante que tu madre. Pero solo dije: está bien, Chloe. Tu madre se va a quedar decepcionada. Le llevaré algo bonito. Respondió ella, rápida. La excusa más increíble llegó unos meses después de iniciar el tratamiento. Lena debía ingresar para una ronda particularmente dura de quimioterapia, unos días en el hospital. Se lo habíamos dicho a Chloe con semanas de antelación. El día antes del ingreso, Chloe llamó. Sé que el momento es terrible, comenzó, pero Kevin y yo tenemos ese viaje a Italia reservado desde hace casi un año. Todo es no reembolsable. Perderíamos miles de dólares si cancelamos ahora. Y, sinceramente, con todo el estrés de estos meses, necesitamos desconectar para recargar pilas. Me quedé sin palabras. Mi mujer estaba luchando por su vida y mi hija se quejaba por perder la fianza de un viaje a la Toscana. Que necesitaba recargar pilas. Miré a Lena, que dormía en el sofá, pequeña y frágil. Vete de viaje, Chloe, dije, con una calma peligrosa. Vete y recarga. Colgué antes de que pudiera oír el desprecio en mi voz. Se fueron a Italia. Publicaron fotos en las redes. Chloe sonriendo frente al Coliseo. Kevin brindando en una bodega. Y mientras tanto, Milena estaba en una cama de hospital, librando una guerra dentro de su propio cuerpo. El golpe final e imperdonable llegó unos 6 meses después. El cáncer se había extendido. Los médicos recomendaron una quimioterapia nueva, más agresiva. Los efectos secundarios eran brutales. Lena estaba en el hospital, más débil de lo que jamás la había visto. Apenas podía comer. Apenas podía hablar por encima de un susurro. Pero cada vez que abría los ojos, hacía la misma pregunta. ¿Chloe vendrá hoy? Su hija era todo lo que quería. Supe que era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Llamé a Chloe, por una vez, dejé que la desesperación sonara en mi voz. No grité. Supliqué. Cariño, dije, usando ese nombre que no había pronunciado en años. Tu madre te está pidiendo. Está muy débil. Te necesita. Por favor. Ven una hora. Cances lo que sea. Por favor. La oí dudar. Tal vez, pensé, tal vez eso lo rompería todo. Quizá la gravedad de la situación había perforado la muralla del ego. Está bien, papi, dijo al fin, en voz baja. Vendré mañana por la tarde. Lo prometo. Esa promesa fue una soga para nosotros. Se la dije a Lena y un pequeño rayo de esperanza volvió a sus ojos. El día siguiente fue agonía. Cada vez que se abría la puerta de la habitación, la cabeza de Lena giraba con lenta pesadez, su rostro lleno de expectación, y volvía a caer cuando solo entraba una enfermera. Miraba el reloj de la pared. Cada tic era un testimonio de nuestra vigilia. La tarde se convirtió en noche. Yo le decía, a lo mejor está atrapada en el tráfico, cariño. Pero lo sabía. En el fondo lo sabía. A las 6 en punto sonó el teléfono. Era Chloe. Salí al pasillo para contestar. Antes de que hubiera dicho siquiera hola, su voz, alta y chispeante de emoción, estalló por el altavoz. Papá. No vas a creer lo que acaba de pasar. Kevin lo consiguió. Ascendió. Vicepresidente senior. Su jefe le acaba de llamar. Vamos a salir al restaurante elegante del centro a celebrarlo esta noche. Estoy tan orgullosa de él. El mundo se detuvo. Escuchaba el choque de las camillas, el tintineo lejano del timbre de una llamada, pero todo sonaba como si viniera de debajo del agua. Mi hija celebraba un puesto de trabajo mientras mi esposa se apagaba en una habitación del pasillo de al lado.
Mi voz salió en un susurro muerto y plano. ¿Y tu madre, Chloe? Su excitación ni siquiera bajó un tono. Oh, claro. Uf, lo siento, con todo esto me olvidé por completo. Ahora no puedo ir al hospital. Esta cena es una actuación obligatoria. Dile a mamá que la felicitamos, ¿vale? Dile que la quiero y que intentaré pasar el fin de semana. Intentaré. Iba a intentar. Colgué sin decir una palabra más. Me quedé largo rato en ese pasillo estéril, la mano apoyada en la pared fría para mantenerme firme. Tuve que recomponer el rostro, borrar la rabia y el desgarro, volver a entrar en la habitación y mentirle al amor de mi vida. Volví y me senté junto a su cama. Me miró con ojos llenos de preguntas. ¿Era Chloe? Susurró. Tomé su mano. Era frágil como el ala de un pájaro. Sí, cariño, dije, forzando una sonrisa que me agrietaba la cara. Te manda todo su amor. Se ha complicado con un proyecto enorme e inesperado. Una emergencia real. Ya sabes lo dedicada que es. Está muy apenada, vendrá en cuanto pueda. Lena me miró, buscando en mi rostro una verdad que no le podía ofrecer. Una madre siempre sabe. Intentó sonreír, una curva leve que partía el corazón. Claro, musitó. Es una chica ocupada. Mi hija ocupada y exitosa. Pero la luz en sus ojos se apagó. La chispa de esperanza se fue, reemplazada por una tristeza honda y cansada que supe que era mi espejo. En ese instante, viendo la profunda decepción asentarse en la cara de mi esposa, supe con una certeza fría y dura como el acero que mi hija se había ido. La persona al otro lado del teléfono era una desconocida. Una desconocida que había elegido promociones y fiestas por encima de la familia y del amor. Me quedé toda la noche sujetando la mano de Lena, escuchando el pitido constante de las máquinas que la mantenían viva. Lloraba por dos personas esa noche, por mi mujer, que se iba poco a poco, y por mi hija, que ya se había ido. Colgué tras la excusa de la fiesta de cumpleaños y los recuerdos de los últimos años regresaron, no como una neblina triste, sino como una serie de pruebas nítidas en un expediente en su contra. El desprecio por el Gumbo, el intento de vender la casa, la presión para entregar mis ahorros de toda la vida, la helada indiferencia ante el sufrimiento de su madre. Era un patrón. Una campaña larga, lenta y calculada de egoísmo orquestada por su marido y ejecutada por mi hija. Esa última llamada no fue un incidente aislado. Fue un veredicto. El jurado había regresado y la había declarado culpable de un delito peor que la avaricia, el delito de tener un corazón vacío. Mi duelo por Lena seguía siendo una herida abierta. Pero algo nuevo se cristalizaba dentro de mí, una ira fría y dura. Una rabia tan sólida e inflexible como el acero con el que levanté rascacielos. La pasiva tristeza de la víctima desapareció, sustituida por la resolución dirigida de un hombre con una última y necesaria tarea por cumplir. Ya no era solo un esposo en duelo. Era el protector jurado del legado de mi mujer. Y no la fallaría en la muerte de la misma manera que había fallado al protegerla del dolor lento que le causó la negligencia de su propia hija en vida. Me levanté del sillón donde estaba Lena. Las articulaciones protestaron, pero mi propósito me enderezó la columna. Caminé hasta el antiguo escritorio de persiana en la esquina, aquel donde Lena guardaba la libreta de direcciones y pagaba las cuentas. Mi mano estuvo firme al coger el teléfono otra vez. Esta vez no llamé a mi hija. Llamé a mi abogado. Marcus Thorne había sido más que mi abogado durante 40 años. Era mi amigo. Habíamos empezado juntos, dos jóvenes negros intentando abrirse camino en un mundo que no siempre nos recibió con los brazos abiertos. Entendía el valor del trabajo duro y el significado de un legado. Su voz sonó llena de auténtico pesar cuando contestó. Ilaiche, amigo mío. Siento tanto lo de Lena. Te acompaño en el dolor. Gracias, Marcus, dije, con la voz desprovista de la emoción que él esperaba. Necesito verte. Ahora mismo. Tenemos que cambiar el testamento. Se oyó un silencio al otro lado. Ilaiche, dijo con suavidad, ¿estás seguro de que es el momento? Estás de duelo. No deberías tomar decisiones precipitadas. Esto no es una decisión precipitada, Marcus, respondí, sin dejar espacio para discusión.
Es la decisión más clara que he tomado en 10 años. Llegaré a tu despacho en 30 minutos. El trayecto hasta la oficina de Marcus fue un borrón. La mente me bullía en planes y estrategias. Cuando me senté en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba, no perdí tiempo. Quiero a Chloe fuera, dije de forma directa. Y a Kevin también. Quiero que los elimines del testamento. Por completo. Marcus se reclinó, entrelazando los dedos. Tenía la expresión paciente y pensativa de quien trata con emociones fuertes. Puedo hacerlo, Ilaiche. Es sencillo. Pero tienes que pensar en esto. Es tu única hija. Dejó de ser mi hija el día que eligió una fiesta de cumpleaños por encima del funeral de su madre, dije, y las palabras me supieron a ceniza. Pero no quiero simplemente excluirla. Eso sería demasiado fácil. Demasiado limpio. Ella se limitaría a convencerse de que soy un viejo amargado que actuó por rabia. Se montaría su propia historia de víctima y seguiría con su vida, ella y ese sanguijuela que se casó. Me incliné hacia adelante, con las manos apoyadas en su escritorio. No quiero que siga adelante. No todavía. Quiero que entienda. Quiero que sienta el peso de lo que ha tirado por la borda. Quiero que se vea forzada a mirar el verdadero legado de su madre, el legado que escupió. Marcus me escuchó, sus ojos afilados estudiando mi rostro. Vio que no era solo rabia lo que guiaba mis palabras, veía justicia. Una justicia muy concreta y personal. ¿Qué propones, Ilaiche? Preguntó. Y así fue como el plan comenzó a tomar forma, pieza por dolorosa pieza. Hablamos más de 2 horas. Al principio mis ideas eran crudas, alimentadas por la ira. Pero Marcus, con su mente serena y lógica, me ayudó a afinarlas. Me ayudó a convertir mi rabia cruda en un instrumento de precisión. El objetivo no era solo castigar, sino iluminar. Atacaríamos las 2 cosas que Chloe y Kevin valoraban por encima de todo, su dinero y su imagen pública. No me limitaría a desheredarla. Redirigiría la herencia. Tomaría los $5 millones que esperaban con tantas ansias y los convertiría en un monumento a todo lo que Lena representaba y todo lo que ellos habían rechazado. Primero, dije, viendo formarse en mi cabeza una idea con una claridad tan hermosa como terrible, la mayor parte del dinero, todo lo que creían que sería suyo, irá al hospicio. Al mismo lugar donde Lena pasó sus últimos días, cuidada por enfermeras que le mostraron más compasión que su propia hija. Lo donaremos en su nombre, una donación enorme, anunciada públicamente. Quiero una placa en la pared. Ala de conmemoración Lena Vance. Quiero que tengan que pasar con el coche frente a ese edificio y ver su nombre, sabiendo que se construyó con su herencia. Marcus asintió despacio, con una leve sonrisa. Es un mensaje poderoso, Ilaiche. No he terminado, dije. Lena era profesora de historia. Creía en la educación. Creía en tender la mano a los chicos de nuestro antiguo vecindario, chicos con cerebro pero sin dinero. Así que vamos a crear algo más, el Fondo de Becas Lena Vance. Ofrecerá becas completas, de 4 años, para la universidad, a estudiantes afroamericanos desfavorecidos de nuestra comunidad. Su legado no será un coche deportivo nuevo para Kevin ni una casa más grande para Chloe. Su legado serán médicos, abogados e ingenieros que salieron de la nada, como yo. Un legado de esperanza, no de codicia. Ahora Marcus sonreía de verdad. ¿Y cómo? Preguntó, ¿piensas dar esta noticia? Mi sonrisa fue sombría. Esa es la última pieza. Voy a esperar. Les dejaré creer que están a salvo. Vendrán arrastrándose después del funeral, llenos de disculpas falsas, tratando de asegurar su posición. Y yo se lo permitiré. Y luego, cuando sea el momento, daré yo mismo la noticia. Pensé un instante, y entonces me golpeó la justicia poética perfecta. Chloe me dijo que no podía venir al funeral de su madre por el cumpleaños de Kevin. La fiesta que tenía que hacer por su carrera. Creo que ese será el lugar perfecto. Delante de todos sus amigos y socios. Le daré un regalo de cumpleaños que jamás, jamás olvidará. Marcus me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Ilaiche, eso es brutal. No, Marcus, dije,
poniéndome en pie, sintiéndome más liviano que en meses. No es brutal. Es preciso. Es merecido. Es lo que Lena se merece. Su memoria no será una nota al pie en sus vidas codiciosas. Será el titular. Y lo escribiré yo mismo. El funeral fue un acto tranquilo y digno. Nuestra iglesia se llenó de personas cuyas vidas Lena había tocado, exalumnos, compañeros docentes, vecinos, familia. Todos estaban allí, excepto la única persona que debería haber estado en el primer banco a mi lado. Chloé no vino. En su lugar envió una corona de lirios blancos tan grande y ostentosa que parecía más un anuncio de floristería que un homenaje a una madre. Un gesto vacío y caro que resumía a la perfección en lo que se había convertido mi hija. Durante 3 semanas después de despedir a Milena, hubo silencio. Sabía que me daban espacio, que me dejaban hacer el duelo, pero también sabía que era un movimiento calculado. Esperaban el momento oportuno para restablecer el contacto y asegurarse de que las líneas de la herencia siguieran intactas. La llamada llegó un martes. Su nombre apareció en mi teléfono y sentí posarse en mí una calma fría. ¿Papi? Su voz era como miel tibia, una actuación dulce y pegajosa de preocupación. He estado tan preocupada por ti. Quise darte tu espacio, pero te echo de menos. Te echamos de menos. Yo hice mi parte. Me las arreglo, cariño. Pues, continuó, animándose, Kevin y yo pensamos que lo que de verdad necesitas es salir de casa. Estar con la familia. Sabes que su cumpleaños es este sábado y vamos a hacer una gran fiesta en el club. Queremos que seas el invitado de honor. Significaría el mundo para nosotros que vinieras. Ahí estaba. La invitación. Una rama de olivo no de paz, sino de codicia. Una forma de exhibir su magnanimidad ante sus amigos mientras se aseguraban de que el viejo y su dinero siguieran al alcance. Este era mi momento. La rendija por la que había estado esperando. Por supuesto, Chloé, dije, con voz perfectamente neutra. No me lo perdería. De hecho, tengo un regalo de cumpleaños muy especial para Kevin que me gustaría entregarle. Casi pude oír su suspiro de alivio al otro lado de la línea, el chasquido de una trampa que se cerraba sobre los propios tramperos. «Oh, papi, maravilloso. Le va a encantar». Trilló. «Le va a encantar algo», pensé. Pero no será el entusiasmo. La noche de la fiesta me puse mi mejor traje, el gris carbón que Lena decía que me hacía ver distinguido. Conduje hasta el Northwood Country Club, un lugar de extensos céspedes verdes y dinero viejo en voz baja. Al entregar el coche al valet, oí la risa forzada y el tintinear de copas de champán que venían del gran salón. Ese era su mundo, un mundo construido sobre superficies, apariencias, a quien conocías y que poseías. Entré sintiéndome como un fantasma de otra época. Chloé y Kevin me vieron enseguida y se acercaron a toda prisa, los rostros con máscaras de afecto. «Papi, ¿viniste?», dijo Chloé, besando el aire cerca de mi mejilla. Kevin me dio una palmada en el hombro con una familiaridad que no se había ganado. «Y Laiche, qué gusto verte. Estás impecable». Durante la siguiente hora me pasearon por la sala como a un toro de premio. A un promotor inmobiliario le decían: «Este es mi padre, Laiche Vance. Ya conoces Vance Construcción». A un concejal: «¿Ha conocido a mi suegro?». Una verdadera historia de éxito en Atlanta. No presentaban a su padre. Presentaban un activo, un testimonio de su buena cuna. Sonreí, di la mano, y en cada presentación vi la misma mirada en los ojos de la gente, un destello de interés que no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con mi supuesto patrimonio. Comprendí, era el altar en el que mi hija había sacrificado su alma. Por fin llegó el momento. La banda bajó el volumen y Kevin subió a un pequeño podio con un micrófono en la mano. Agradeció a todos por venir, soltó un par de chistes gastados y luego me sonrió. Y ahora, me gustaría invitar a decir unas palabras a un hombre muy especial. Mi suegro, Laiche Vance. Una ronda de aplausos educados me acompañó hasta el podio. Chloé me miraba radiante, los ojos brillándole de orgullo. Creía que aquello era su vuelta de honor. Tomé el micrófono con mano firme.
Miré el mar de rostros expectantes, los diamantes y los vestidos de diseñador, y empecé. Gracias, Kevin. Es un honor estar aquí para celebrar tu cumpleaños. Comencé suave, con una calidez genuina, nacida del amor por la hija que alguna vez tuve. Cuando un hombre llega a mi edad, piensa mucho en la familia. Recuerdo cuando Chloe era una niña. Yo volvía de un día largo en la obra, cubierto de polvo, y ella corría a mis brazos sin pensarlo. Vi humedecerse los ojos de Chloe. Estaba disfrutando del espectáculo. Ves crecer a tus hijos, les das todo lo que puedes, y esperas haberlos criado bien. Esperas que encuentren una pareja que les haga felices. Y ver a Chloe tan feliz contigo, Kevin, le ha traído mucha paz a este viejo. Se lo estaban bebiendo. La sala entera sonreía, asentía. Era el discurso perfecto, enternecedor. Hice una pausa. Inspiré lento y dejé que el silencio se estirara. Entonces mi voz cambió. La calidez desapareció, reemplazada por acero frío y duro. Pero el amor verdadero, la familia de verdad, no se mide por fiestas caras y discursos públicos. Un murmullo nervioso recorrió la sala. La sonrisa de Chloe titubeó. Se mide por quien aparece cuando se apagan las luces. Se mide en los momentos callados. En el silencio estéril de una habitación de hospital en mitad de la noche. Fijé la mirada en mi hija y no la aparté. Durante el último año de su vida, mi esposa, Lena, libró una batalla terrible contra el cáncer. Fue valiente y digna. Pero también tuvo miedo. Y estuvo sola. Pasó horas interminables en una cama de hospital, esperando ver el rostro de su única hija. El rostro de Chloe se había puesto pálido. La mano de Kevin, que descansaba en su espalda, ahora le apretaba el brazo. Sé que muchos aquí son personas muy ocupadas, continué, la voz resonando en el salón de baile de repente mudo. Reuniones importantes, viajes de negocios, compromisos sociales. Lo entiendo. Mi hija también tenía algo muy importante. Cuando su madre falleció, cuando se programó el funeral, me dijo que no podía venir. Dejé las palabras suspendidas, un murmullo ahogado cruzó la sala. No podía ir al funeral de su propia madre porque coincidía con esta misma fiesta. El cumpleaños de su marido. Una fiesta que, cito, era demasiado importante para su carrera como para perdérsela. Chloe se quedó sin color del todo. Kevin parecía fulminado por un rayo. Mi esposa le dio a nuestra hija el regalo de la vida, dije, con la voz espesada por un dolor aún vivo. Y cuando yacía muriéndose, cuando lo único que quería era la compañía de su hija, esa hija estaba ocupada probando tartas y eligiendo champaña para una fiesta. Abandonó a su madre en su hora más oscura por una noche de contactos. Dejé de mirarlos y busqué con la vista el fondo del salón, donde mi amigo Marcus estaba de pie. Le hice un leve gesto. Comenzó a caminar hacia adelante con una caja grande, envuelta con elegancia. Toda la sala se volvió para mirarlo. Volví la vista a Kevin. Pero una promesa es una promesa. Te dije que tenía un regalo especial para ti, Kevin. Y aquí está. Un regalo que tú y mi hija se han ganado con creces. Marcus colocó la caja sobre una mesa frente al podio. Mi hija lloraba abiertamente ya, con el cuerpo entero sacudido. Kevin miraba la caja como si fuera una bomba. Vamos, le animé. Ábrela. Es para ti. Con manos temblorosas, forcejeó con el lazo y arrancó el papel. Levantó la tapa. La gente estiró el cuello para ver. Pero no había reloj, ni llaves de un coche nuevo, ni un talonario. Solo un documento bellamente enmarcado. Tomé el micrófono por última vez. Mi voz ya no estaba enfadada. Era la voz del juicio, serena y absoluta. Verán, anuncié, con la voz tronando por los altavoces, en las semanas desde la muerte de mi esposa he reestructurado mi patrimonio. La herencia que ambos esperaban con tanta paciencia. He liquidado los activos principales. Esos $5 millones que estabas tan ansioso por ayudarme a invertir, Kevin. Señalé el marco entre sus manos. Eso es un certificado de donación. He donado los 5 millones íntegros, en nombre de mi esposa, al Norxy de Jaspis. El maravilloso centro donde Lena pasó sus últimos días,
rodeada de enfermeras que le mostraron más gracia y compasión que su propia sangre. El dinero se usará para construir una nueva ala conmemorativa Lena Vance, para que puedan brindar consuelo a otras familias, a familias de verdad, que se sientan junto a las camas de quienes aman. Una ola de shock recorrió al público. Pero no había terminado. Y no es todo, dije, con una fuerza en la voz que nunca me habían oído. También he usado mis fondos restantes para establecer el fondo de becas Lena Vance. Otorgará becas completas, de 4 años, a estudiantes afroamericanos desfavorecidos del barrio donde Lena y yo crecimos. Su legado no será una casa más grande en Bugead ni una nueva cartera de acciones. Su legado serán generaciones de médicos, maestros y líderes que construirán un mundo mejor. Su legado vivirá a través de ellos. No a través de quienes la abandonaron. Dejé el micrófono con cuidado en el atril. Miré por última vez los restos de sus rostros. A mi hija, cuyas lágrimas no eran por su madre, sino por su fortuna perdida. A su marido, cuya humillación pública era el retrato de una rabia impotente y pura. Ya había dicho todo lo que había que decir. Sin mirar atrás, me di la vuelta y salí del salón, dejándolos al juicio de la multitud silenciosa y al eco ensordecedor de su propia codicia. No me quedé a ver las consecuencias. No lo necesitaba. Al cruzar las puertas ornamentadas del club y salir al aire fresco de la noche, pude sentir las ondas de choque a mi espalda. Imaginé los susurros frenéticos, las miradas de reojo, las salidas apresuradas de quienes no querían asociarse con la espectacular implosión de la reputación de la familia Miller. La historia de esa noche correría por sus círculos de élite como pólvora, un delicioso chisme sobre el yerno codicioso y la hija sin corazón, públicamente desheredados de la forma más dramática posible. La carrera de Kevin, construida sobre una imagen cuidadosamente fabricada de éxito y confiabilidad, quedó arruinada. ¿Quién confiaría su dinero a un hombre expuesto en público como un parásito ávido y sinvergüenza? Su ambición había sido su dios, y yo simplemente mostré a sus feligreses que su dios tenía pies de barro. No lo hice por ellos, sin embargo. Lo hice por Lena. En los días siguientes encontré una paz nueva. El silencio pesado y opresivo de la casa desapareció, reemplazado por una quietud suave que se sentía respetuosa, incluso sagrada. Pasaba el tiempo en el jardín de Lena, arrancando malas hierbas y cuidando sus rosales. Me descubrí hablándole, contándole mi día, el avance del fondo de becas, los planes para su ala conmemorativa en el hospicio. Y en el susurro de las hojas, en el calor del sol en mi espalda, sentí su presencia. Sentí su aprobación. No supe nada de Chloe. Ni llamada, ni mensaje. Ni una palabra. Sabía que no pediría perdón. Su orgullo y la rabia de Kevin no lo permitirían. Probablemente se aferraba a una última esperanza desesperada, la esperanza de que mi declaración pública fuera solo una amenaza. Una lección cruel. Que, al final, los documentos legales, el propio testamento, quedaran sin cambios. Que seguía siendo mi hija y que la sangre, al final, sería más espesa que el agua. Era una esperanza que instruía a Marcus a extinguir con precisión legal definitiva. Una semana después de la fiesta, una carta certificada del despacho de Marcus Thorne llegó al impecable umbral de Chloe y Kevin. No estuve allí para verla abrirla, pero pude imaginar la escena con total claridad. Sus manos temblando, el corazón golpeándole con una mezcla de miedo y esa terca y necia esperanza. La carta era breve, formal y brutal en su claridad. Le informaba legalmente de que el último testamento de Elaich Vance había sido enmendado oficialmente. Detallaba, en lenguaje jurídico frío, la creación del ala conmemorativa Lena Vance y del fondo de becas Lena Vance como únicos beneficiarios del fideicomiso de $5 millones. Pero contenía una última pieza de información, el giro final del cuchillo que había reservado para ella. La carta establecía que, tras mi muerte, nuestra casa familiar, la casa en la que creció, la casa que intentó convencerme de vender, junto con cualquier otro bien personal restante, no iría a sus manos. También se vendería, y todo lo obtenido se transferiría directamente al fondo de becas. Se quedaba sin nada. Ni un dólar, ni un recuerdo, ni un solo ladrillo de los cimientos de la vida que su madre y yo construimos. La carta no era un acto de ira. Era un acto de separación. La confirmación legal de una verdad espiritual,
ya no formaba parte de la historia de nuestra familia. Unos días después, en una mañana luminosa y clara, conduje hasta el cementerio. Llevaba un gran ramo de lirios Stargazer blancos, los favoritos de Lena. El cementerio estaba en calma, en paz. Encontré su lápida, una pieza sencilla y elegante de granito que decía: Lena Vance, esposa y maestra amada. Su legado es el amor. Me arrodillé, con las rodillas viejas protestando, y coloqué las flores con cuidado. Tracé las letras de su nombre con mis dedos ásperos. Me quedé allí mucho rato, sin decir nada al principio, solo sintiendo la paz del lugar, sintiéndola cerca. Al fin, empecé a hablar, con un murmullo bajo en el aire quieto. Bueno, mi amor, dije, ya está. Le conté todo. Le hablé de la fiesta, de las caras que pusieron. Le hablé de la donación y de las becas que llevarán su nombre. No hablé con triunfo ni regocijo. Hablé con una tristeza honda y con una calma firme e inquebrantable. Hice lo correcto, Lena, susurré a la piedra fría. Lo sé. Tu legado nunca fue el dinero. Fue el amor, la bondad y la creencia de que cada niño merece la oportunidad de brillar. Fue el sacrificio que hiciste, las vidas que tocaste como maestra, la bondad que sembraste en el mundo. Ese legado ahora está a salvo. Crecerá, florecerá, ayudará a generaciones de jóvenes a encontrar su camino. Vivirá, brillante e inmortal, mucho después de que todos nos hayamos ido. Inspiré hondo. El aire se sintió limpio y fresco en mis pulmones por primera vez en mucho tiempo. En cuanto a mí, continué, por fin puedo dejarte ir en paz. Te he honrado, mi amor. Te he protegido. Me puse de pie despacio, con el sol calentándome la espalda. Había perdido a una hija, pero había salvado el alma de nuestra familia. Había defendido el honor y la memoria de la única mujer que amé. Y en la quietud de ese cementerio supe que era una victoria. Una victoria verdadera y definitiva. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, con la luz dorada de la tarde de Atlanta descansando sobre mis hombros como una mano que reconforta. Esta historia nos enseña una lección poderosa sobre el verdadero significado de la familia y la naturaleza corrosiva de la codicia. Muestra que cuando confundimos la herencia monetaria con el amor, perdemos de vista nuestra propia humanidad. El viaje de Ilaiche no fue de venganza simple, sino de justicia profunda. Recuperó la memoria de su esposa de la sombra del abandono y redefinió su legado como compasión, generosidad y comunidad. La lección final es que la verdadera riqueza no es el dinero que dejamos, sino el amor que compartimos y el respeto que nos ganamos, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. ¿Qué crees tú que constituye un verdadero legado familiar? Cuéntanos en los comentarios.